Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso, con todas las novedades de lo que ocurre aquí y lógicamente, las repercusiones que tiene nuestra política nacional para que el diálogo con nuestros legisladores sea rico, interesante y poder comprender, bueno, ¿para dónde vamos? En estos momentos que estamos poniendo este programa en el aire, se está produciendo la jura de los nuevos ministros de gabinete, del presidente Alberto Fernández, después de llegar de La Rioja a encontrarse con gobernadores. Ahí está tomando la jura 7 nuevos ministros que definirán otros rumbos en algunas de las carteras en las que se sucedieron los cambios después de la semana turbulenta. Las cosas van marchando tranquilas y lógicamente habrá nuevos lineamientos que ya nos enteraremos. Y por supuesto un paquete de medidas que también vamos a hablar del asunto, medidas que habían sido anunciadas para la semana pasada, que tienen que ver con nuestra economía, nuevos anuncios de dinero en la calle y que, bueno, se van a conocer en las próximas horas. Estoy toda torcida, espérate, que estoy muy Michael Jackson, le decía a mi compañera Mosetic. Ustedes porque no me vieron los soquetes blancos que traje, pero no se los voy a mostrar. Vamos a ir a nuestra compañera. ¿Qué dice Daniela? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo muy bien. Un total look de Michael Jackson espectacular. Sí, brillos para arrancar la semana. Bueno, parece que vuelve la actividad a la Cámara de Diputados. Bien, esta es la semana que nos gusta, sí, porque empezamos a tener material para analizar, así que ahora con el compañero les vamos a estar contando un poquito cómo viene la agenda y qué perspectivas tenemos para lo que queda de septiembre. Espérate, que eso no lo escuché. Vamos a presentar a David Cayón, que así lo saludamos como corresponde. Hola, David, ¿qué tal? Bien, ¿cómo están? ¿Sobrevivís? Esto es un diálogo. Es un diálogo, porque no puedo, el cerebro va de a poquito. Sobreviviendo el fin de semana, te quería decir. Sobreviviendo el fin de semana. Ya con una perspectiva distinta y podemos poner aire al asunto. Sí, sobreviviendo el fin de semana, después de que se anunciaron ya el viernes los cambios en el gabinete. En un ratito ya empieza la jura en el Museo del Bicentenario, donde van a estar obviamente los ministros entrantes, va a haber legisladores, va a haber otros gobernadores, además de obviamente el resto del gabinete. Y puede ser que esté alguno de los salientes. Sí. Uno seguro va a estar porque tiene un cargo nuevo, Cafiero. que es Cafiero. Claro. Pero puede ser que esté alguno de los salientes que fueron invitados también, pero bueno, veremos si se hacen presente o no se hacen presente en el lugar. Empieza una nueva etapa. Hoy son los anuncios de los nuevos ministros. Ya a partir de mañana empieza lo que denominaron algunos medios la Operación Bolsillo, que empiezan todos los anuncios en busca de volcar un poco más de plata en el bolsillo de la gente. Claro, tiene cronómetros de aguache, el Consejo de Salario, el pedido de reunión para ver cuánto sube el mínimo, cerca de 30.000 pesos, eso seguramente. Y van a empezar a surgir otros temas. Hoy hubo una reunión de bicameral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a estar hablando de eso, recordando lo que dijeron algunos de nuestros diputados y diputadas, para ya arrancar con esta última parte del año. Se viene, sí, 14 de noviembre, las elecciones generales, pero un último trimestre importante con mucha necesidad de reactivación económica, con números que sí lo indican, de hecho, pero con necesidad de que se reactive, como decía David, nuestro bolsillo, por sobre todo que alcance el salario. Y a todo esto, reuniones van, reuniones vienen del presidente de la Cámara, Dani. Reuniones van, reuniones vienen, porque hay que empezar a ver. El miércoles pasado, que parece que hace una vida, bueno, el presupuesto entró a último horario, el miércoles por la noche entró el presupuesto acá a la Cámara de Diputados, sí. Y con el tema del gabinete eso quedó en un segundo plano. Pero, ¿qué es lo que hay que armar ahora? Va a venir, efectivamente, como fue ratificado, el ministro Martín Guzmán va a venir a la Cámara de Diputados. Ahora, sí. Primero... No se sabe cuándo, todavía no hay fecha. No se sabe cuándo. Nada. ¿Por qué? Porque va a haber una primera instancia de diálogo de Sergio Massa con los jefes de los bloques, que hace mucho que no se charla mano a mano para ver cómo viene esta segunda parte de trabajo después de la campaña. Probablemente entre mañana y pasado, Massa se va a reunir con los jefes de bloques e interbloques para, bueno, ¿cómo vamos a hacer esta presentación? ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Cómo va a ser la estructura de esta reunión? Una vez que se vuelva a charlar y se vuelvan a ver las caras, se decidirá cuándo va a venir Guzmán, probablemente ya, por lo que vemos, la semana que viene. Pero habría una posibilidad ya concreta de trabajo para
siempre se espera. Primero viene el ministro de Economía, da los lineamientos y después arranca lo que es la discusión en sí en la Comisión de Presupuesto. Que puede durar un tiempito, ¿no? Pueden durar unos días, sí, 2, 3 días. Incluso nosotros un poco ansiosos, entre jueves y viernes que fuimos preguntando a algunos legisladores, bueno, ¿cómo viste el presupuesto? Que todavía no lo habían ni mirado. Son 4.000 hojas, es una cosa. Sí, casi 5.000 hojas, claro. Es una cosa bastante importante para leer, para que los asesores se pongan a trabajar. ¿Existe la posibilidad de que el jueves ya haya, el jueves de esta semana ya haya reunión de comisión de presupuesto? ¿Por qué? Porque la intención es, como el equipo económico no se modificó, que empiece la discusión respecto del presupuesto, y si Guzmán viene la semana que viene, bueno, se hace la reunión aunque sea una reunión. La primera reunión en general de las comisiones del presupuesto es muy macro, tiene lineamientos como muy macro y no se va mucho al hueso. Eso van a esperar también a que Guzmán se siente frente a los legisladores y dé el discurso de los lineamientos de lo que es la ley con la cual el gobierno nacional espera manejarse el año que viene. ¿Cuánto le va a entrar? ¿Cuánto le va a salir? ¿Dónde va a gastar? ¿Dónde va a invertir? Va a estar... todos esos lineamientos son los que esperan de parte de Guzmán. Correctísimo. Y algunos puntos que vamos a ir repasando y vamos a estar hablando con nuestros legisladores, por supuesto, y sobre todo con aquellos que tienen mucha injerencia en el área presupuesto, para contarnos sobre todo de la oposición. Y tenemos marcado gente también, ustedes saben que es oficialismo, oposición, en la medida que no se atiendan, por supuesto, y que las obligaciones de los diputados les permitan respetar los horarios pautados con nosotros. No contempla el pago de vencimientos, esto ya se sabe, es uno de los puntos muy fundamentales porque son decenas de miles de millones que tenemos que pagar el año que viene al Fondo Monetario en un vencimiento muy grande que tenemos. 18.000 millones de dólares tiene de vencimiento la Argentina para el año que viene, que forman parte obviamente del crédito que pidió la gestión Cambiemos. Ahora hay 2 vencimientos que ya están cubiertos. Más o menos, sí. Para este año, que ya están cubiertos con los derechos especiales de giro. Sí. Pero, bueno, lo dijo el presidente Alberto Fernández, lo dijo el ministro de Economía y lo dice el presupuesto. Lo que dice el presupuesto es que la Argentina va a acordar con el Fondo Monetario antes de diciembre de este año. Eso es lo que dice el presupuesto, porque no tiene ninguna partida destinada al pago de deuda. Por lo tanto, esto es una disquisición que hay que estar con mucha paciencia esperando a ver qué pasa, porque lo que dice el documento no es lo que se supone que podría llegar a pasar, que es pagarle el año que viene. Si uno toma las reservas líquidas que tiene el Banco Central, no te alcanzan para pagar. El fin de semana hubo unas situaciones con notas periodísticas y presupuesto que finalmente el Ministerio de Economía dio a entender que estos números que tenemos acá, que después los vamos a compartir y que los venimos ya compartiendo, de cuánto se prevé el crecimiento del Producto Bruto Interno, del 4%, una inflación del 33%, un dólar a 131, estos números que ya lo sabemos, que pueden ser modificados después de las 1.500 reuniones que se dieron del miércoles al domingo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Qué se sabe de eso? ¿De algún cambio que se pueda hacer en qué área, David? No, a ver, me parece que tiene que ver con el gasto social y con tarifas. Lo que establece el presupuesto... Ese es el punto bien débil, ¿no? Lo que establece el presupuesto para el año que viene es que las tarifas tanto de los servicios energéticos como del transporte van a aumentar. Sí. ¿Sí? En promedio, en el caso del transporte, estamos hablando solamente del AMBA, de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, porque va a aumentar en todo el país en base a la cantidad de subsidios que va a entregar el gobierno. Lo que pasa es que es muy difícil saber cuánto aumenta en cada región porque los precios, los valores del transporte público son muy diferentes. Sí. Ahora, en el caso del AMBA, lo que establece el presupuesto es que para el año que viene tenés un aumento similar a la inflación, del 33%. En el caso de las tarifas de gas y de energía eléctrica, dependerá mucho de si se llega a una segmentación de la tarifa o si solamente se baja subsidio y nada más. Lo que busca el gobierno nacional es, por ejemplo, en el caso del gas, tener un ahorro de 600 millones de dólares. Frente a eso, lo que establece el presupuesto es que las tarifas van a aumentar. Bien. Dependerá eso. Depende. A mí me parece que va a ser muy importante ver cómo avanzan con la segmentación de tarifas como para saber de cuánto va a ser el aumento de cada uno. Bien, entonces, gasto público y la cuestión tarifas es lo que tal vez se vienen las
novedades de acuerdo a distintas modificaciones que se vayan a hacer por estas horas, ¿no? Y que, bueno, el fin de semana se dieron a conocer. Hay noticias que antes se daban de lunes a viernes. Ahora no se cambio de puede. gabinete viernes por la noche, cambio de gabinete domingo por la tarde. Domingo por la tarde, una ayer venida del presidente antes de tiempo, claro. Bueno, las económicas en general se dan los viernes a la tarde. Ah, muy bien. Así para el lunes. Claro, porque cierra el mercado y para entonces escribir el fin de semana hay tranquilo. tiempo, no, para escribir no, bueno, pero hay tiempo para, si hay que hablar con los banqueros, si hay que hablar con los inversores, hay tiempo hasta el lunes, antes de que abran los mercados, para tratar de explicar cualquier medida que se tome. Fenómeno. Dentro de la cantidad de voces que salen a través de nuestra pantalla, de nuestros diputados y diputadas de la Nación, hablando de presupuesto, la diputada Blanca Osuna dijo esto. Yo me he abocado a un aspecto que me parece importantísimo del presupuesto, que tiene que ver con el contraste entre la propuesta presupuestaria para el 2022 y la evaluación y la ejecución del 2021. ¿Qué es lo que pasó con este presupuesto? ¿Cómo viene su ejecución? ¿Qué aspectos? Porque en realidad fue un presupuesto que originalmente nosotros aprobamos, pero al mismo tiempo tuvo modificaciones que lo fueron incrementando a partir de una dinámica económica que generó paralelamente un incremento de los ingresos y al mismo tiempo, por una de las leyes que nosotros aprobamos, la del aporte extraordinario, también hubo un flujo de recursos que ingresó al presupuesto y que originalmente en el debate inicial nosotros no lo teníamos en el registro. Entonces, esta mañana yo mantuve con equipos del Ministerio de Obras Públicas de mi provincia, la provincia de Entre Ríos, en particular con el ministro Marcelo Richard, bueno, una mirada sobre cómo estamos con este presupuesto. Si bien hay registros de obras y de acciones que deben tener continuidad, obras de infraestructura de gran envergadura, como es la culminación, por ejemplo, en mi provincia de la Ruta 18 o toda la política de vivienda, que son compromisos que inicialmente tienen el soporte de este presupuesto que está en ejecución, pero que necesariamente van a requerir que eso se plasme en el presupuesto del año que viene. Digo nada más una línea, y la otra tiene que ver con la pertinencia de mi responsabilidad como presidenta de la Comisión de Presupuesto, y eso ya es el otro frente. Bueno, trabajo interesante y profundo están teniendo todos, desde que recibieron el material en el medio de la tormenta política, y ahora sí a ver punto por punto ya en qué momento se van a sentar en las comisiones que serán transmitidas por nosotros o estarán siendo presenciales. Ya hay algunas quejas ahí, estuve viendo algo de redes sociales, el diputado Gustavo Mena, por ejemplo, de Chubut, ya advertía que el presupuesto es invotable, dijo el radical. Dijo que es invotable porque las partidas de obras públicas igualan o son inferiores incluso a lo que estaba previsto el año pasado. Entonces, bueno, el presupuesto es algo que generalmente, obviamente que hay grieta, pero son charlables muchas cosas, porque van los intereses de las provincias. Entonces, más que oponerme, prefiero, no es solo oponerme, es a ver qué consigo. Entonces van con esa actitud a ir mirando, después se saben de memoria las planillas de cada provincia, porque cada uno está después en lo fino. Pero lo que tiene que ver, si vos pones más gasto social, seguramente de algún lado va a salir. Por ejemplo, ahí, en el caso de Chubut, hablaba de las obras públicas. Pero bueno, cada provincia irá haciendo lo suyo. Ahí también Osuna hacía su análisis sobre el tema educativo. Tanto se necesita, sobre todo lo que tiene que ver con red cloacal, energía, eso notable. Pero vamos a ir a unas placas para que quede claro todo lo que estamos hablando, porque son números, ni más ni menos. Y después lugares a donde van, porque tenemos que hay novedades para educación y ciencia, y es bueno saberlo. Arrancamos entonces con nuestra primera placa, que nos dice concretamente qué crecimiento prevé del país en un estimativo, es lo que decía recién Daniela, un estimativo. Después todo puede ir variando. Un crecimiento del 4% del PBI, una inflación del 33%,
que esto es lógicamente lo que dicen que son demasiados números, demasiados buenos, y un dólar a 131. No contempla el pago de vencimientos de capital al Fondo Monetario, lo que estábamos hablando hace un momento con David, prevé un incremento del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos. O sea, estos dos puntos, como también los marcaba David, tienen que ver con lo más sensible, con lo que la modificación va a ir seguro por ahí, con la baja de los subsidios al transporte, lo que haría encarecer la tarifa. Siguiente placa. Inflación, la estimó en el 33, que serían unos 12 puntos por debajo de la previsión para el cierre del 2020. Una mejora en las exportaciones de un 7.5 y de las importaciones del 9.4 para un saldo comercial de unos 9.300 millones de dólares. Y con un tipo de cambio de ¿cuánto? De 131 por dólar para diciembre del 2022. ¿Qué números, no? Porque sí. Ahora incluso que con los cambios que hay del Ministerio de la Producción, se habla de los cambios de la Secretaría del Interior también, de Comercio Interior, porque están pidiendo un cupo mayor de importaciones y exportaciones. Vos fíjate que en el dato que vos tenés, hay dos datos ahí. Uno tiene que ver con el gasto social, dice que hay un incremento real. Esto significa que va por encima de la inflación. Claro. La cantidad de... o sea, cuando uno le pone el número, le mete inflación ahí adentro, dice, bueno, es mayor la cantidad de plata que se deriva. Y lo segundo, lo que tiene que ver con el comercio internacional, con la balanza te da deficitaria. Eso significa que se te van a ir más dólares de los que entran. Digo, por más que vos al final del día saques la cuenta, bueno, ahí el punto va a estar dado en qué exportás, cómo lo exportás y cuánto de lo que exportás es valor agregado, es impuesto y todo eso, como para poder contener el problema que tiene la Argentina siempre, que es el cuello de botella, que es el dólar. ¿Hasta dónde puedes crecer cuando necesitas seguir importando, pero no tenés dólares para importar? Claro. Bueno, eso lo que te marca te dice, bueno, el año que viene lo vas a poder hacer. El otro no se sabe todavía, pero digo, el año que viene, en el 2022, aunque te dé deficitaria la balanza, lo vas a poder cumplir. Algunos otros números que van quedando son los siguientes. A ver, el déficit primario es del 3.3 y un resultado financiero del 4.5 del producto. Algo menor de lo que sería si no se hubiera concretado esta reestructuración de la deuda en el 2020. Déficit primario 3.3% y el resultado financiero, no entiendo qué es el resultado financiero del 4.9, David. O sea, ahí ya pagaste, el déficit primario es como yo te dijera sin la tarjeta de crédito. Sí. O sea, pagaste todo lo que debías, pero te falta pagar la tarjeta de crédito. O sea, sí. Cuando sumás el déficit final, el fiscal, ya tenés sumado todo. Claro, ahí perfecto, pagaste todo. Perfecto, está ahí todo. Bueno, ahí lo que decía Karin, de que puede haber que puede haber modificaciones todavía de ese proyecto, sí. Claro que puede haber modificaciones. Recuerden hay un meme de cuando estaba Sturzenegger y había sido esa presentación del presupuesto que creo 2 o 3 días después que había sido aprobado el presupuesto, ya se había cambiado la previsión de inflación. O sea, antes de que termine ese año ya ese número que se había votado ya no existía más. O sea, claro. De acá al 31 de diciembre pueden cambiar muchas cosas. Para bien también, vamos a pensarlo, pero por ahí de actualizar o tener mayores precisiones. Por eso, hasta que no se pone el papel sobre la mesa, no es real. Después distintas cuestiones periodísticas estas últimas horas escribían que en realidad el cambio iba a estar en 2023. El cambio profundo para el 2022. Lo que pasa es que hay que entender que el presupuesto como proyecto de ley se empieza a trabajar en junio. Claro. O sea, y entonces en junio o julio los ministerios empiezan a estimar lo que van a hacer el año siguiente sin haber terminado de hacer lo que tenían previsto para este año. Con lo cual hay momentos en que se empiezan a solapar. Por ejemplo, las obras de infraestructura se empiezan a solapar y cuando ve la planilla uno dice, pero esta obra estaba el año pasado y el año anterior. Bueno, pero hay que ver cuánto se avanzó. Claro, se avanzó la ejecución, cuánto va la ejecución de cada área, hasta dónde va a llegar el porcentaje de ejecución del presupuesto del año anterior. Y además porque el presupuesto también tiene planillas especialmente para proyectos que van más allá de un año. Entonces también ahí hay que ir revisando cómo avanza, cuánto queda. Por ahí hacen algún ajuste, pero hay proyectos que no alcanzan a hacer en un año. Obras públicas muy grandes que se van dividiendo. Como las cuotas de la tarjeta, decís 3 de 7, 3 de 12. Uy, Dios mío, me queda un año para pagar. Bueno, más o menos. ¿Queda alguna
Vamos a escuchar al diputado Ramón, que estuvo desde Mendoza hablando para todo el país. Mira, a través de DTV. Está nuestro equipo técnico en pleno proceso de estudio porque llegó recién el miércoles a la noche y lo han podido abrir recién ayer a la mañana y yo ando todo el día en la calle, entonces todavía... Pero te voy a decir algo. Ese presupuesto, ¿qué tiene que contener para que vaya en línea con el pueblo? Y con todo esto que venimos hablando. Tiene que haber una asignación presupuestaria importante que vaya directo a sustentar un sistema económico que proteja el interés económico de los usuarios y consumidores. Ese es nuestro tema central. Y que de los dineros que se utilizan para la infraestructura, tiene que haber dinero que vaya al agua potable. En mi provincia y en muchas de nuestra Argentina... Bueno, está contemplado todo, ese punto justamente en el presupuesto está contemplado, ¿no? Lo de los tendidos eléctricos, el agua potable, toda esa cuestión vinculada a los servicios. Bueno, es momento de que eso se ejecute. Porque también el año pasado había dinero asignado y no se ejecutó. Yo te digo, yo ando en los barrios. En Mendoza hay 244 barrios populares. Cuando hablamos de barrio popular hablamos de un lugar donde hay un asentamiento, que generalmente es como en nuestra época decíamos Villa Miseria, sí, que es donde no hay agua potable, no hay cloaca, la electricidad está colgado porque no hay manera de que esté de otra manera. Es decir, tenemos que poner dinero ahí, che. ¿Por qué? En mi provincia, la mitad de los mendocinos está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, si este presupuesto va a tener dineros que van a tener mayor asignación que permita el desarrollo económico del pequeño grupito de empresarios que proveen servicios públicos, que hacen negocios, grandes negocios, y no va a estar apuntado a esa parte de la sociedad que se cayó por debajo de la línea de pobreza, tenemos un problema. Bueno, siempre, y lo hace el diputado, defender los intereses de los consumidores. Él tiene su centro de operaciones, su trabajo previo a llegar a la Cámara en ese sentido. Por lo tanto, muchos de los proyectos de ley e incluso el cambio de código del consumidor y una bicameral en la que le pidieron que fuera el presidente. Bueno, toda una situación que suscitó alguna que otra molestia en la comisión de aquí de comercio en la Cámara de Diputados, no era de comercio, pero que se encargaba del código, de comisión de consumidor directamente, ¿no? Sí, bueno, ahí, por ejemplo, Ramón, lo vemos hoy, es un diputado que tiene su mandato hasta el 10 de diciembre. Sí. No fue incorporado en las listas de Mendoza para renovar. Sí. Va a ser legislador provincial, pero en el medio de todo esto pegó el salto desde su partido provincial al Frente de Todos. Claro. Entonces, hoy por hoy está como aliado, pero todavía no tomó la decisión de incorporarse al bloque, pero, por ejemplo, sería un buen amigo para la votación del presupuesto. Claro, exactamente. Entonces, de acá a diciembre, el apoyo lo tiene. acá en diputados se va a estar, el número del oficialismo no lo tiene por sí mismo, así que va a tener, además de trabajar con la oposición, con los aliados antes de que se vayan. Tratar de que antes del 10 de diciembre... Y como siempre decimos, eso. tanta cantidad de leyes que tienen que salir, que están ya consensuadas, que son muy importantes para distintos sectores de la sociedad y que son unas cuantas. Son más de 10 o aproximadamente, que algunas tienen ya dictamen, vienen de Senado, otras tienen que ir para Senado, pero que ya están cocinadas y que se necesitan que salgan. Vamos a ver a dónde, los distintos sectores, por eso, en los cuales va a ir el presupuesto, lo que dice la previsión, el documento, de manera ya más concreta. Infraestructura. Se contempla sostener las partidas en un 2.4 del PBI. Nivel que representa un avance de 0.3 con respecto al 2021. Hay un avance chiquitito, pero infraestructura es un norte para reactivar la economía, dicen los funcionarios nacionales. Entre los principales ejes se destaca que la infraestructura vial y de transporte urbano. Calles y rutas, básicamente, y todo lo que tenga que ver con transporte urbano. Expansión de las redes de acceso de agua y saneamiento, cloacas, como decíamos. Y también el avance de la política de vivienda e infraestructura. Vivienda, que también fue uno de los ejes cuando Alberto Fernández toma el poder. Aquí en la Asamblea lo dijo en su primer discurso, ¿no? Lo que es políticas de vivienda, infraestructura de cuidados. Conectividad educativa, que ya lo vamos a ver, bueno, también es uno de los ejes importantes. Vivienda, se destinará para la construcción de viviendas sociales de abordaje territorial en barrios populares, unos cuantos, 187.200 millones de
pesos. Y que sería dólares o pesos. No quiero cometer ese error. Un 65% por encima de 2017. Son pesos. Sí, sí. Que vos decís 187 millones. Exactamente. 187.200 millones. Sabemos, ¿no? El dinero que se va deteriorando de a poco, esperemos que en algún momento pare. Salud, se destinarán fondos para la adquisición de 80 millones de dosis de vacunas contra el COVID. Cada vez mejores las noticias, por el COVID en estos días en nuestro país. Que serán necesarias para continuar con la campaña de vacunación. Hay dinero que se destina, que todavía falta para comprar más vacunas. No, fíjate en esa discusión que tenés siempre del presupuesto, en la planilla donde está el gasto, ahí vos también tenés que, por ejemplo, lo que el Estado deja de recaudar por el Poder Judicial porque no paga ganancias, sí, claro, es más de lo que gastó este año el Estado en la compra de vacunas. Mira. O sea, lo que es más o menos 67.000 millones de pesos lo que el Estado deja de recaudar por ganancias por el sector judicial. Pero ya sabemos que ese tema está ahí de alguna manera. Pero aparece es un numerito. Aparece en porque las los nuevos planillas. jueces, vamos a aclarar, porque alguno tal vez no lo sabe, los nuevos jueces, ¿desde hace cuánto, David? Dani? 3 años. 3 años. Sí, más o están menos. pagando sus ganancias, no así todo el resto anterior. No todos, porque hay muchos amparos que se presentaron. De los nuevos, decimos. De los nuevos, porque lo que plantean es una situación de desventaja respecto de sus pares, que hay una discriminación respecto de sus pares. Sí, mejor no. Opinar sobre el asunto son cuestiones constitucionales, pero que es un gran tema, ¿no? Para el resto de los ciudadanos que el Poder Judicial tenga semejantes prerrogativas. Pero me tiras la placa que me faltó una oración y la verdad, pues ¿la tenés? No, si no la tenés no importa, porque no sé si la tengo acá, es distinta. Que tenía que ver con la última frasecita, aparte de la vacunación, lo que iba, esta vez 5 millones estaba de bien, de antígenos. estaba bien esa placa. ¿Va? Ahí vamos. Junto con, ¿cuántos? 5 millones de test antígenos y 700.000 kits para la detección del COVID. Entonces, toda la parte cuestión médica también está prevista en el presupuesto para el año que viene, porque si bien las noticias son buenas y alentadoras, uno nunca sabe con esta pandemia qué puede ocurrir y si puede venir la Delta. Lo que nos hace o pensar no. es que otra vez vamos a tener una ronda de vacunación para todos nuevamente. Claro, bueno, sí, falta gente para vacunarse, obviamente con la segunda, yo todavía no me vacuno. Con la segunda, pero digo, si hay 80 millones para el año que viene, quiere decir que otra vez ha contemplado que toda la población se vuelva a vacunar. No sé si es con una dosis, no sé cómo va a ser eso. Dependerá también si termina el proceso de las vacunas, el proceso de certificación normal, como ya tienen algunas, por ejemplo, Pfizer que tiene eso, si el resto termina eso, puede ser hasta que entren en el calendario obligatorio de vacunas. Si entra en el calendario obligatorio de vacunas, por esta situación que se está dando en empresas, en algunos sectores públicos de diferentes países del mundo que dicen sin vacunas acá no entran. Bueno, frente a eso, digo, sin ir más lejos, Estados Unidos, la reunión que hay ahora de Naciones Unidas. ¿Qué va a pasar con Europa y no las vacunas que no se puede entrar solamente con AstraZeneca? Bueno, el presidente de Brasil, que está en Nueva York, no pudo entrar a un restaurante a cenar porque no está vacunado. Mirá. Jair Bolsonaro no está vacunado, entonces no pudo entrar al restaurante. Pero Nueva York especialmente, a diferencia de la zona sur de Florida, que es distinto, es mucho más abierto, ¿no? Pero eso si la vacuna entra en el calendario obligatorio, si en ese momento entra en el calendario obligatorio, sí pueden exigir la restricción. Por ejemplo, para los trabajos, para los colegios, para ese tipo de cosas. Las últimas placas, que justamente tienen que ver con educación. Para el fortalecimiento del Plan Federal Juana Manso, Conectar Igualdad. Viste que siempre mencionamos estos temas porque se queja el oficialismo que la oposición esto lo cortó en su momento. Bueno, se estima pasar de 25.000 escuelas favorecidas de este programa a un total de 35.000, ¿sí? O sea, conectividad principal y fundamental. Para esta cantidad de escuelas, son unas 10.000 más aproximadamente. También se destinarán fondos para la adquisición de 1 millón de netbooks para chicos y docentes de escuelas secundarias estatales, lo que representa una virtual duplicación del monto asignado en el presupuesto 2021. Adquisición de 1 millón de netbooks, también otra de las cuestiones que se estaba pidiendo y que quedó a la vista después de la pandemia, la cantidad y necesidad que hay de conexión de tantos chicos argentinos
de chiques. Ciencia y tecnología, el presupuesto, y acá está un gran diferencial. Contempla una asignación para este área de más de 100.000 millones, monto que representa un crecimiento interanual del 81.9%. Claro, se necesita dinero para la investigación y me gustaría después saber en algún momento si se sabe, algún diputado de ciencia lo vamos a tener que tratar, ¿en qué áreas de ciencia va? ¿Para investigación de vacunas, para investigación de campo, para investigación de qué concretamente? Hay muchos proyectos de ley en ese sentido, sobre todo ahora viene lo de cannabis y cáñamo, que también contempla una investigación científica para ese material. ¿Ya lo tenemos al Dipu conectado? Sí, cómo no, vamos a la provincia de... Provincia de Buenos Aires, La Pancita, y se ve claramente. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo va, diputado? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto estar con ustedes. Igualmente, igualmente. Bueno, Fabio, distintas cuestiones importantes. Arrancamos con presupuesto y vamos a tocar algunos temitas, pero... acá hubo algo, decías el diputado de Chubut, ¿no? Sí, Gustavo Mena. Sí, que decía, seguramente va a coincidir el diputado que no se vota algunas así. Cosas. Tan extremo estuvo en un mensaje en las redes sociales. Diputado, a la primera vista estos números que han llegado, ¿cómo los ves? Bueno, yo suelo coincidir mucho con Gustavo. Y pude ver el tuit de él con los detalles, y también hoy recibimos un informe en el chat del bloque de Alejandro Cacase muy minucioso sobre las inconsistencias. Pero a mí me gustaría quizás poner la conversación en otro lugar, en el sentido que la Argentina precisa construir una cultura presupuestaria, ¿no? Lo digo en el sentido de tomar al presupuesto como un instrumento relevante de conversación sobre el destino de los recursos públicos, sobre el esfuerzo que tiene que hacer la sociedad para sostener el aparato estatal, sobre la certidumbre que le damos a los sectores económicos y sobre qué bienes públicos y qué servicios públicos se deben sostener inercialmente porque su naturaleza requiere efectivamente de un conjunto de prestaciones recurrentes, etc. Y qué bienes y servicios públicos debemos revisar porque han caído en la obsolescencia, no merecen ser sostenidos y merecen ser cambiados por otros, porque las sociedades cambian sus preferencias, sus demandas, sus necesidades en el tiempo. Nosotros no usamos acabadamente el presupuesto como hoja de ruta de la actividad estatal y no abrimos una discusión consistente tratándose de que el Estado Federal Argentino ejecuta más o menos el 25% del PBI, o sea que la discusión del presupuesto es como la discusión de un cuarto de la economía argentina y que aparte tiene un rol ordenatriz sobre el resto de la economía, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver un presupuesto nuevamente deficitario, que es un problema, por supuesto, probablemente altamente inercial, como es en todos los gobiernos, como son todos los presupuestos, y efectivamente creo que nos perdemos la oportunidad, ¿no? Tenemos que crear una cultura presupuestaria más consistente, y tanto este gobierno como los que vienen tienen que entender que un gobierno puede tener coyunturalmente 1 año, 2 años de déficit porque tiene un problema en el precio de los productos que exporta, o porque ha hecho tiene una política de promoción en términos fiscales y deja de cobrar algo, etc. Pero nosotros en los últimos 100 y pico de años, para no quedarnos en el corto plazo, tenemos muy poquitos años de superávit fiscal. Eso ha erosionado terriblemente el valor de nuestra moneda, ha hecho que la gente tome como preferencia de reserva de valor otras monedas, otros activos, otras formas, y eso es un problema para todos, para el oficialismo, para la oposición, que a la larga... Porque, nosotros no lo logramos, pero el gobierno de Cambiemos se proponía salir de la situación de debilidad fiscal, por lo menos, ¿no? Con el famoso tema aquel del gradualismo. Nosotros tenemos que proponernos recrear una cultura presupuestaria sin tirarnos unos a los otros, como una cosa de ventaja política. Y me parece que cuando lo reclamamos, siendo diputados opositores, y lo hacemos en buen tono y con un sentido correcto, porque yo soy de los que cree que tiene que haber bienes públicos, por supuesto, y que esos bienes públicos tienen que ser de calidad. Cuando reclamamos una cultura presupuestaria
de calidad estricta, etcétera, yo lo hago con la mejor intención, ¿no? Porque seamos un Estado con foco, un Estado que tenga visión y que el presupuesto refleje esa visión. Y el ejemplo más patético de esto fue cuando en el presupuesto anterior no había gastos previstos del COVID. Y ustedes se acuerdan la ironía usada por Mario Negri en la Cámara, si preguntó si el 31 de diciembre saludaba al virus y se iba, ¿no? Entonces la historia después fue terriblemente traumática, porque en estos 8 meses el COVID siguió existiendo y el presupuesto ignoró una realidad ineludible. Entonces nosotros lo que tenemos que evitar, todos, oficialistas y opositores, es que nos pase eso, y construir buenos presupuestos con certidumbre, y saber que tenemos que empezar de a poco a liberar a las familias y a las empresas argentinas de esta enorme carga. Claro. Una sola repregunta. Cuando decís bienes y servicios públicos que deben cambiar, dame un ejemplo, concretamente, en provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo primero que se te ocurre con este tema? No, mira, yo te voy a decir una cosa porque alguna vez trabajé en áreas presupuestarias, ¿no? Y cuando vos abrís los renglones que están, porque un renglón dice, presupuestario dice, no sé, actividades educativas y que yo digo, entonces dice, abrímelas. Y entonces podés encontrar, y esto le cabe al que le cabe, cursos de personas que le enseñan a andar en bicicleta, chicos en la plaza, o lanzamiento de globos de fechas alegóricas, y entonces vos decís, mira, que el globo, viste, que vengan y aplaudan, hagamos una que no nos cueste el globo, o no pongamos, que andar en bicicleta le enseñe el padrino, que yo, o el tío o el abuelo, como era históricamente. A mí no me convence nadie de que el Estado argentino todo lo que hace es útil, porque la verdad es que yo estoy en la Cámara y lo veo en la propia Cámara, y no quisiera yo ponerme con un dedo inquisitorial, que seguramente es injusto, porque obviamente siempre cuando uno se pone en esa posición siempre queda al borde del ridículo, pero hagamos el esfuerzo colectivo de primero reconocer que están quebrando nuestras pymes y se están pasando en la informalidad nuestros trabajadores autónomos y nuestros monotributistas por la presión fiscal que hacemos, sí. A ver si entre todos juntos podemos hacer algo para que eso no ocurra, porque si no, para salvar esto, lo que estamos haciendo es tirar por el barranco a la sociedad. Se entiende, diputado, sí. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Respecto de la discusión propia del presupuesto, da la sensación, por lo que usted dijo y lo que adelantaron, es que es deficitario y ustedes van a ir por un ajuste mayor del que está proponiendo el ministro Guzmán. ¿Dónde son, más allá de esto que usted acaba de decir, digo, los sectores donde cree que se va a poder discutir más seriamente ese ajuste en la parte de lo que tiene que ver con subsidios, en transporte, en energía? El uso, mire, le voy a decir una cosa, el uso de la palabra ajuste es una trampa semántica, porque le remite al escucha a que a él le va a pasar algo que le va a conculcar sus derechos. Y lo que más le conculca los derechos a las personas es esta inflación del 50%, respecto a lo cual no hay paritaria que le alcance. Pero más allá del juego semántico, si yo pongo que el año que viene va a haber menos plata en términos reales, es un ajuste. Más allá de la discusión semántica, es un ajuste. ¿Me permite? A ver, lo que yo quiero decir es esto, que cuando uno no lo hace con la prudencia del caso, con la sensibilidad del caso y con el criterio del caso, cuando uno no lo hace, corre muchos riesgos. Uno de los riesgos es que el financiamiento monetario en algún momento sea rechazado y la Argentina tenga una crisis inflacionaria, como ya hemos padecido en otros momentos, muy grave, etc. Y esos riesgos hay que tratar de evitarlo, porque ahí lo pagan, sí, es un ajuste que pagan los más pobres de una manera terrible, porque es un impuesto que no se trata en el Parlamento y que no se puede evadir. El único impuesto que no se puede evadir es la inflación, digamos. Entonces yo acá voy a hacer un planteo. Nosotros en el caso de servicios públicos, que usted lo planteó recién, no solo tenemos un problema de cuánto es la asignación pública, etcétera, sino que corremos el riesgo del colapso de los servicios públicos. O sea, si no se invierte lo que corresponde ser invertido, a mediano plazo usted pone en situación de colapso, con un riesgo a la economía real, porque al parque industrial que le deja entrar el gas, o al barrio que se le corta la luz y a la mujer se le pudre, o al hombre se le pudre en la carne, en la heladera, eso no está contabilizado y también es un ajuste, digamos, ¿no?
Entonces nosotros tenemos que tener, yo soy de los que creen que uno tiene que tener una estructura de servicios públicos que garantice la sostenibilidad de los servicios públicos. Y ese es sentarse y revisar servicio público por servicio público, estructuras de costos, etcétera, qué sectores vamos a beneficiar, qué sectores no vamos a beneficiar, porque son electrodependientes, porque la zona es fría, por lo que fuera. Pero nosotros tenemos que garantizar que los servicios públicos se brinden en cantidad razonable para que la economía siga funcionando. Porque el riesgo más grande es que colapse un servicio público y como consecuencia de eso no puedan funcionar de infraestructura económica. Yo voy a analizar punto por punto del presupuesto que está recién enviado y voy a sugerir algunas iniciativas en relación a esta formalización más ajustada a un déficit que no necesariamente tiene por qué ser cero este año, pero que tiene que mostrar un horizonte de salida para la Argentina en materia de buen uso de los recursos públicos. Hay que usar la herramienta de ingresos, hay que usar la herramienta de gasto, etc. Pero claramente estamos ante un problema, porque si naturalizamos el déficit, como si eso no... Porque el problema es pensar que el déficit no representa ningún costo para la economía. Y el déficit representa el costo de que la economía se estanque infinitamente. Ese es el gran problema. Uno construye una economía deficitaria y la condena a vivir sin crédito y estancada para siempre. Entonces, acá hay un dilema que hay que enfrentar y que hay que enfrentar con responsabilidad política. Yo no creo que sea fácil salir de estas cuestiones, quiero aclarar, no creo que sea sencillo. Creo que y por eso mi planteo, no sé si suena así, pero es un planteo responsable. Veamos en la estructura del presupuesto de qué forma ayudamos al gobierno a tener un presupuesto más equilibrado. ¿Qué tal, diputado? Daniela Mosetti la saluda. Usted también siempre está atento a todo el ordenamiento urbano, bueno, está en la Comisión de Vivienda. ¿Cree que es suficiente el crecimiento que se le está dando a la infraestructura? Ahí veíamos que solo hay un cambio, un 0.3 con respecto al año pasado. Digamos, ¿por dónde puede venir la generación de empleo? ¿Por dónde ve que puede venir esa reactivación económica si no es por obra pública o por trabajo de generación de viviendas o de otros temas de infraestructura? Le agradezco la pregunta porque es la pregunta que me permite salvar la pregunta anterior. Siempre pensamos en términos de dar. Entonces, vamos a suponer que el gobierno argentino esté en condiciones de producir 10.000 viviendas, comillas, y darlas, pero podría generar en vez de 10.000 viviendas, 500.000 créditos. La infraestructura urbana tiene un costo y hay una cantidad de argentinos aún vulnerables que estarían dispuestos a pagar el acceso a un lote formal con servicio porque sabe que ese es un bien heredable por parte de sus hijos. Entonces, yo tengo un proyecto de ley presentado al efecto, o sea que lo digo a título personal. La cuestión ahí es que la inversión pública no tiene que ser pensada a fondo hundido. Quizás hay que aumentar la inversión pública, pero si uno no la piensa a fondo hundido, sino que la piensa en un sistema de repago, resulta que los que vienen atrás pueden seguir teniendo lote con servicios a partir de que uno genera un sistema en el que le facilita el acceso al suelo urbano con servicio a un montón de sectores populares, no regalándoselo, sino generando un sistema, un fondo fiduciario, lo que fuera, hay miles de soluciones. Entonces, la idea, lo que pasa que eso pone en discusión una cuestión, que es que el Estado no hace solo buenas políticas públicas cuando construye desde la gratuidad. El Estado puede generar buenas políticas públicas con resultados súper exitosos en materia de inclusión, etcétera, generando condiciones de accesibilidad socialmente responsables, etcétera, no tratando a todo el mundo por igual, ni mucho menos, pero dándole sostenibilidad a una política que puede resolver el problema para todos. Ahora, para eso hay que dejar de disfrazarse de Papá Noel y empezar a disfrazarse de un responsable decisor público. En ese caso, entonces, Fabio, si para vos procrear, o sea, si es llevado como corresponde a la práctica, podría ser, es una solución procrear porque daba, por un lado te podés comprar un lote, por el otro lado podés construir, ampliar, refaccionar. O sea, esa es una manera de verlo. Viste en el clavo. Procrear es una muy buena iniciativa. Está brillante. Procrear es una muy buena iniciativa y por supuesto que es mejorable, pero yo no me voy a poner en el preciosismo de que es mejorable. Voy a rescatar. El Estado podría generar suelo urbano con servicios
donde la gente pagando 30 o 40 dólares por mes durante 6 o 7 años podría repagar el 80 o el 90% del costo, y están multiplicando la producción del suelo urbano, resolviendo el problema de las tomas, mejorando el patrimonio intergeneracional de las familias, mejorando todo el paquete de derecho que hay detrás de la vivienda, que en términos de sanidad, higiene, intimidad, etcétera, incrementando, ordenando el crecimiento urbano, un montón de cosas. Ahora, si vos querés regalar, y para regalar te da para regalar 10.000, pero vos precisás 1 millón. Entonces tenés que ir a otro modelo. Claro. Entonces, y esto es muy importante porque, mire, por eso contesto la pregunta anterior, porque el tema se plantea como un ajuste, ¿no? En términos como si no tuviéramos ninguna creatividad posible, cuando el conjunto prestacional del Estado argentino es muy diverso, y no, por supuesto, no podemos aplicar la misma situación a un paraje rural de 50 habitantes en el medio de la estepa patagónica que al segundo cordón del Gran Buenos Aires, donde en cualquier caso hay actividad económica, servicios o lo que fuera, o a un barrio de la capital, o no lo mismo para la educación que para la generación del suelo urbano, y no es lo mismo para comedores que para protección de frontera. Los bienes y los servicios públicos son muy diversos. Ahora, la verdad que vos en algunos lugares, si incorporás tecnología, podés disminuir la inversión en recursos humanos, en el cuidado de la frontera, y tenés que hacerlo. Y tenés que ir hacia un camino que te permita que la prestación de bienes y servicios públicos sea sostenible por una economía que está exhausta. No puede ser que pensemos que la única forma de alimentar la dinámica económica sea aumentando el gasto público en un momento en que se nos están yendo los contribuyentes. Esto, o sea, en la Argentina, ustedes pregunten a la AFIP, es lindo para hacer un pedido de informe, ¿cuántos contribuyentes abandonaron su condición por migración? Y estamos hablando ya de miles. Lo tenés, ¿no? En el último año, en este año, en los 8 meses de este año, 340 contribuyentes. ¿Por migración Bueno, a el año dónde? pasado, ¿De lugar? ¿De provincia? ¿Del país? Gente que se fue de la Argentina, dejó de ser contribuyente en la Argentina en 8 meses, 340. Pero pará, ¿siguen viviendo acá? No, se fue. No, en general se fueron van a igual, vivir pero- afuera. Bueno, son 300 personas que pueden hacerlo. Sí. El año pasado era bastante más, y en cualquier caso, si el saldo te da negativo, también te lo tenés que preguntar, aunque sea poco, porque 300 y pico es realmente poco. Sí. Pero lo que quiero es realmente poco, es insignificante en términos estadísticos, es así, no. Pero lo que quiero decir es, vos tenés gente que se está yendo para abajo, que se está yendo a la informalidad, y gente que se está yendo para arriba, que se te está cambiando de erradicación fiscal. Sí. Vos lo que precisás es tener una fiscalidad amplia, normalizada, que la gente esté en blanco, que eso sea accesible, porque eso también es una forma de ciudadanía, digamos, que no te tenga que andar escapando del Estado todo el tiempo. Entonces, yo creo, porque la pregunta es al revés. Los países que nosotros, cualquiera, Dinamarca, Alemania, Israel, Estados Unidos, Canadá, el que quieran, los países que nosotros vemos y decimos, che, esto me gusta más de este país, este me gusta menos, esto me gusta más, esto me gusta menos, pero en general, los países tratan de tener una cultura presupuestaria, de no renunciar a la herramienta presupuestaria. Una economía permanentemente inflacionaria es una economía que renuncia a la herramienta presupuestaria como herramienta de planificación. Entonces, acá no es un problema de izquierda o de derecha, porque yo no creo que todos los años de la vida se pueda hacer superavitario, porque vos te enfrentás a una pandemia y tenés que aumentar el gasto público, eso no hay ninguna duda. Ahora, lo que es seguro es que no tenés que ser todos los años deficitario. Fabio, recién lo decía Daniela, tenés amplia experiencia, sos profesor universitario, máster en gestión de ciudades, has trabajado en cientos de ellas y en lo que significa que una ciudad sea sustentable por sobre todo. Acá la cuestión energética es absolutamente fundamental, pero te quiero llevar a un ejemplo concreto para dejar de hablar en abstracto y entender que nos puedas dar un ejemplo. ¿Qué es una ciudad sustentable? ¿Qué sería? ¿Qué pasa con las barriadas? Junto por el Cambio, Cambiemos en su momento en el gobierno intentó y lo hizo, pero se queda corta porque no hay persona que te diga de la 31 que le faltan los servicios. Todo muy linda la calle, la pinturita, con lo que se ve de la autopista, pero hay gravísimos problemas en lugares donde ya estuvieron trabajando. ¿A qué se debe esto? ¿A lo que es la pobreza estructural? ¿A lo que es la macroeconomía? Que no termina de funcionar el cambio que han hecho en la ciudad con las barriadas. Mira, el área metropolitana de Buenos Aires, que es el caso concreto sobre el que vos preguntás. Sí. Digo por el signo político, si bien sos de provincia de Buenos Aires, como para tener un ejemplo.
El principal efecto de sostenibilidad irresuelto es que vos no resolvés el área metropolitana, sino resolvés la economía del área metropolitana. O sea, no se trata de coordinar semáforos para que los tipos... No. Está todo bien con coordinar semáforos, está todo bien con los plantines, está todo bien con aumentar las áreas peatonales, etc. Ahora, si vos tenés un 35% de la población económicamente activa fuera del mercado de trabajo, tenés un factor de insostenibilidad social fenomenal. Eso se rompió en 1975, ¿no? O sea, se rompió con el Rodrigazo. ¿Por qué se rompió con el Rodrigazo? Porque a partir de ahí fue como el gran shock en el que quedó demostrado que teníamos una economía de industrialización sustitutiva que era muy frágil a lo que se llaman shocks externos, ¿no? Shocks que le vienen de afuera del sistema. Sí. En ese caso fue el aumento del precio del petróleo, y después tuvimos un montón, como el efecto tequila, la crisis del 2001, etc. Ahora, para transformar la economía del área metropolitana en una economía más competitiva, nosotros tenemos que pensar la economía del área metropolitana para que pueda incluir a esa población económica, porque ahí se te acaban los problemas, porque una vez que vos lo incluís a las personas, la extensión de los servicios públicos es sencillo, porque la gente puede pagarse el servicio público. La extensión del servicio público es complejo cuando vos vas a obras públicos que sabés que no lo van a pagar, entonces no hay sostenibilidad ahí del sistema. Sí. Entonces, ahí hay un punto que es que nosotros tenemos que aprovechar el escenario pandémico, con todo el dolor que trajo, nos va a traer una oportunidad, que es que en el próximo quinquenio, más o menos un cuarto de la fuerza de trabajo, no en la Argentina, sino en el mundo, va a migrar al teletrabajo. Nosotros vamos a poder controlar demográficamente el área metropolitana de Buenos Aires, porque mucha gente, claro, cuando vos tenés que ir todos los días, no podés vivir a 120 kilómetros de Ciudad de Buenos Aires, pero si vos tenés que venir una vez por semana, te podés ir a vivir a San Antonio de Areco, digamos, ¿no? Eso está claro. Sí, pero ahí estás creando una desigualdad importante. Por ahora están pidiendo, por favor, que vayan las tecnológicas que están cada uno en su casa a trabajar a Parque Chacabuco, porque se está muriendo la zona, los barcitos, todo. Es impresionante el desequilibrio que crea la tecnología también, sí. Bueno, eso va a pasar, eso es así, va a pasar y ya está pasando en algunos lugares del mundo, porque migran para afuera los que tienen ingresos y te quedan los servicios prestacionales en esos lugares. Sin plan es peor que con plan, pero lo cierto es que el proceso de estabilización y de reconfiguración demográfica a vos te va a dar una oportunidad para operar sobre la ciudad. La ciudad de Buenos Aires va a poder y va a deber cambiar su economía a partir de la bioeconomía, el teletrabajo, etcétera, toda la agenda pospandémica, porque es una agenda inevitable. Sí. Porque no, por más que a mí me guste o no me guste, las cosas pasan más allá de que a mí me guste o no me guste. Y la verdad es que la ciudad de Buenos Aires, que hoy tiene una situación de colapso en materia de un montón de servicios públicos, en materia de acceso al suelo, etcétera, etcétera, una parte de ese colapso está asociado a un crecimiento poblacional entre censos muy, muy significativo, y va a estabilizarse o podría estabilizarse poblacionalmente. Nosotros tenemos que pensar qué actividades económicas pueden migrar, qué actividades no pueden migrar y cómo reconfiguramos la actividad económica. Después de eso, o con eso, está la agenda de sostenibilidad ambiental. Con eso. Claro. No es una agenda desagregada, la laboral y social de la ambiental, ¿no? Correcto. Ahora, diputado, respecto a esto que usted decía, planteaba la situación, bueno, aquellas personas con mayores recursos se van a poder mudar a localidades que terminan siendo, no son ciudades dormitorio, porque tienen otra función, pero quedan como dependientes de esto. ¿Eso se puede hacer, como usted decía, una vez que se reconvierta la economía de la ciudad o una vez que se reconvierta la economía de la ciudad, del AMBA, si no se hace en conjunto? Eso está pasando. Voy a dar un ejemplo. En la localidad de Pinamar, provincia de Buenos Aires, que es un ejemplo exagerado porque Pinamar tenía un stock inmobiliario asociado a personas de clase media alta. Entonces capaz que el hijo era programador y le dijo al viejo, ¿me dejás usar la casa de Pinamar? Y el dijo, nadie usala, qué sé yo, porque justo estaba la pandemia, aprovechada. Entre estar acá en un departamento encerrado programando, andate a Pinamar. Bueno, Pinamar tiene 6.000 habitantes nuevos en un año, en una población de 40.000. Entonces, ¿qué pasa? Puse el ejemplo quizá más exagerado. Eso se va a ir dando. Ahora,
si vos a Pinamar le ponés 6.000 trabajadores, que no son todos teletrabajadores, pero le ponés 6.000 teletrabajadores que ganan $1.000 de promedio, resulta que se necesitan más bacheros en los restaurantes de Pinamar o más tipos que repartan pizza en Pinamar también, ¿Seguro? Porque esas personas consumen, producen una serie de efectos en los servicios. Para la Argentina es una oportunidad de reconfiguración territorial fenomenal respecto a la cual habría que tener un plan que asocia no solo a la conectividad, sino a las prestaciones de servicios públicos, porque la persona te puede decir, y a mí me encantaría irme a San Pedro, pero no me voy porque yo trabajo en una empresa alemana y no hay un colegio bilingüe con el alemán en San Pedro. Yo me iría, pero tengo 2 pibes y no me voy por eso. Si la Argentina esta situación la piensa como posibilidad, podríamos ir de un área metropolitana que realmente desequilibra el territorio a una red de 100 o 200 ciudades que reconstituyen un federalismo material que podría ser muy interesante. Ahora, si lo hacemos en base a una sola actividad, que es la actividad de IT, lo que se llama técnicamente las tecnologías de información y comunicación, vamos a tener una economía muy débil. Ahora, si lo hacemos en relación a un conjunto de actividades que pueden pivotear sobre la economía IT, resulta que la Argentina puede fortalecer su cadena de valor económica en este proceso de ordenamiento territorial. Ahora, este es un tema que está en debate en el mundo, que por supuesto a mí me apasiona, y que no está en debate en la Argentina. Entonces, pero yo creo que para la agenda post-pandémica hay que plantearse que nuestras áreas metropolitanas pueden ser distintas, y seguramente van a ser distintas, y para que tengan una función, tiene que ser cuál es la función centralizadora en una economía que va a mutar hacia economía más radial, digamos, ¿no? Entonces ahí hay que pensar cosas. Pero lo cierto es que yo creo que si las pensamos, tenemos un escenario de oportunidad en que lo podemos resolver favorablemente. Pensar de acá 5, 10, 15, 20 años, cosa compleja. Cosa compleja. Lo vamos a hacer. Yo soy optimista porque este es un tema que no produce controversias en los dos lados, digamos, del debate político argentino. Bien. Podemos ponernos de acuerdo en este punto. O sea, quizás no nos ponemos de acuerdo en lo del presupuesto, digamos, ¿no? Pero podemos ponernos de acuerdo en que es necesario reconfigurar el territorio argentino. Ya lo creo, con tanto cambio que hay y tanta gente joven imponiendo esos cambios, porque los cambios se imponen y como conocedor lo sabes, y después se van escribiendo, pero el Estado se tiene que estar atajando todo esto. Gracias, Fabio, un placer, diputado, mucho gusto, un gustazo. Nos vemos. Gracias a ustedes. Adiós. Hablando de reordenamiento urbano, ya que, bueno, es un especialista, el doctor es abogado, pero bueno, todo lo que tiene que ver con ciudades y cuestión territorial. De hecho, es presidente de la comisión. Es, vicepresidente segundo. De desarrollo, ¿no? De población y desarrollo urbano. Claro, bueno, pero se viene una discusión muy grande al respecto. Faltan viviendas, el gobierno mismo lo está diciendo, sí. Pero ¿con qué sentido? ¿Cómo? ¿A dónde? No 20.000 a 2 pesos o 15.000 cuotas y el resto de los millones que están en el medio. Es todo un pensamiento en avanzado de lo que va a suceder o adelantándose a lo nuevo que está sucediendo, que es como, por ejemplo, esto. Yo lo decía hace un minuto, en Parque Chacabuco realmente están pidiendo, por favor, en la ciudad que vuelvan las tecnológicas a las oficinas, porque cada vez están en sus casas, aquellos que pueden trabajar desde su compu, y no tienen ganas de ir encima, no quieren ir, porque claro, no quieren viajar 2 horas, vienen de distintos lugares de la ciudad o del conurbano, pero se necesita porque la zona lo está pidiendo, por favor, porque se armó en base a esa cantidad enorme de gente de empresas que, bueno, están apostadas así. El microcentro vive una situación similar. Microcentro, tal cual que estoy diciendo, Chacabuco. El microcentro, digo, la calle Florida, sin turistas, sin trabajadores, vive una situación muy la difícil. Cual aquellos que habían puesto un local para la venta, hoy no tienen clientes. Sí. Hablando de temas muy interesantes, de nuestras vidas y proyectos de ley. Vamos a la pausa antes de que me atragante y volvemos enseguida con más DTV. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Que lo contamos nosotros.
porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, lo sientes. Lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Si estuviste con un caso confirmado de COVID-19 a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos cuando presentaba síntomas o 48 horas antes, sos contacto estrecho. Para cortar la cadena de transmisión del virus, tenés que aislarte durante 10 días y comunicarte con el sistema de salud. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Nos cuidamos adentro de la Cámara podría hacernos hablar desde distintas perspectivas, es decir, cómo hacemos con los trabajadores esenciales y cómo hacemos cuando tenemos una sesión. Para los trabajadores esenciales, nosotros desde la Dirección Médica tenemos un correo electrónico desde el cual recibimos todas las consultas para aquellas personas que hayan tenido contacto con un caso de COVID, aquellos que hayan sido diagnosticados con un COVID o aquellos casos donde estén sintomáticos y tengan la duda de si están cursando actualmente un COVID. Para eso, nosotros les pedimos que nos escriban a saludocupacional@hcdn.gov.ar, porque de esa manera podemos activar el protocolo con cada una de estas personas. Ahora, esto no se sustancia solamente con ser notificados de todo esto. Les pedimos a todos que nos acompañen y que comprendan que necesitamos que se cuiden, que mantengan un aislamiento, que utilicen el barbijo cada vez que están trabajando adentro de la Cámara, que utilicen higiene y que por favor trabajen en lugares bien ventilados. De eso depende que tengamos éxito todos juntos.
sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, pérdida de gusto o olfato, rinitis o congestión nasal. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bueno, y lo voy a decir siempre. ¿Cómo les va? Buenas tardes. El presupuesto, sin duda, lo esperamos todos con ansiedad para controlar qué sucede con cada una de nuestras provincias. Realmente dar las respuestas necesarias, reconstruir el tejido social, la economía, la producción, el trabajo. Lo que estamos viviendo actualmente genera y suma mucha incertidumbre a lo que ya la gente venía transmitiendo, que es su sentimiento de angustia. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Este es el análisis en DTV y distintos temas que se van sucediendo dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, como los proyectos de ley que van entrando. Y hace un momento hablamos de presupuesto y vamos a volver, por supuesto, a hablar de presupuesto, que es lo más importante para la Cámara, los lineamientos fundamentales en los cuales la Nación se va a guiar para después que entren todos los demás proyectos que van entrando todos los días, por más que en estos tiempos estemos un poco más tranquilos de comisiones y de sesiones, pero prontamente se esperan las comisiones. Hoy más tempranito hubo una bicameral de defensa de niños, niñas y adolescentes, pero también otras cosas están pasando. De hecho, en el día de ayer, 19 de septiembre, fue el Día Nacional de las Personas Sordas, esto por conmemoración a la sanción de una ley que creaba el Instituto Nacional para Sordomudos allá por el siglo XIX, ¿no? 1885. Se crearon las escuelas para niños y niñas sordos, Osvaldo Mañasco y Bartolomé Irolo, y desde el Congreso de la Nación, ahí está el tuit del presidente de la Cámara, Sergio Massa, recordando esta situación y promoviendo leyes al respecto para esta comunidad. Es fundamental que se apruebe la Ley Federal de Lengua de Señas para que las personas sordas también sientan que son incluidas y reconocidas en nuestra sociedad. Y por eso el Congreso se ilumina de azul por el Día de las Personas Sordas. Y ahí lo vimos, esto fue anoche. Qué bonito, cómo me gusta que los edificios públicos se iluminen así. Le da a la ciudad una vida distinta, y también la pregunta y el hecho de que nosotros, los medios de comunicación, estemos hablando de por qué esta iluminación. El otro día fue de naranja por una sanción para una ley de mala praxis, para protección de los pacientes, que somos todos, y en este caso para la comunidad sorda. Ahí estaba nuestro Congreso de la Nación anoche. Ya fresquitos nos están tocando en Buenos Aires, ¿eh? Nada nuevo para la primavera, señor, señora. Es el cumpleaños de nuestro productor ejecutivo. Mirá, se me había pasado. A quien yo le hablo, ¿viste? Que no sos vos ni son ellos. Feliz cumpleaños, Gustavo. Que tengas un lindo día. Gustavo Olega, muy bien. Por lo tanto, a todos los compañeros, trabajadores y la comunidad sorda les deseamos feliz día y que se apruebe este proyecto de ley, como decía el diputado Sergio Massa, que es uno de los proyectos que se había incorporado, entrado al, no sé si lo han discutido en comisiones ya, pero va teniendo prioridad para que, como decíamos, hay todo un cúmulo de proyectos que ya vienen siendo tratados de mucho antes, que van a entrar ahí de cola en las distintas sesiones. Lo principal va a ser el presupuesto, ¿no? De entrada, sí. Eso sí. Pronto. Imagínate ¿Qué fecha límite hay, chicos? Imagínate, no hay fecha. No hay. Lo que va a ser la próxima sesión, porque
Hay un montón de sectores que están interesados en temas que son muy diversos, además. Sí. Y además del presupuesto, no es un tema de diputados, sino que entró por el Senado, pero está el proyecto de hidrocarburos, que eso va a demandar también bastante discusión porque tiene muchos puntos, las provincias que tienen algunas posiciones que no son tan similares, así que el proyecto de hidrocarburos es algo amplio que también va a estar en esta mitad, un tema económico fuerte. Igual hidrocarburos va a tener discusiones, ese sí que va a tener discusiones. Sí. Lo que pasa es que como entró por el Senado, bueno, se va a dar en paralelo eso, va a andar en diputados presupuesto y hidrocarburos en frente. Diputados, yo creo que la primera discusión fuerte que vamos a tener ahora con la vuelta va a ser etiquetado. Esta va a ser como la ley de etiquetado frontal, me parece que va a ser la primera. En general con el presupuesto lo que se busca es que esté aprobado antes del 10 de diciembre, porque es como una tradición de los legisladores de no dejar ese tema para los nuevos. Porque es un tema como muy específico, muy importante, donde también la experiencia legislativa hacia la discusión, entonces entra a la mitad de la Cámara que es nueva, entonces eso genera una complicación a la hora de llevarlo adelante. Proyecto de ley, señora Daniela, que te agarré desprevenidas. No, ¿Cómo? nunca, jamás, desprevenida nunca. No, para nada. Muy bien. Traje un proyecto de ley de un tema que, mira, justo estaba ahí. Es un proyecto de ley de nuestro diputado Eber Pérez Plaza, el que nos sorprende con los... Sí, las locaciones. Con las locaciones. De donde salen los Sí, que Zoom. también por eso me sorprendió. Eber Pérez Plaza es un diputado de Mendoza del Frente de Todos que ingresó en un reemplazo cuando se fue Alejandro Bermejo de acá de la Cámara de Diputados, que siempre estaba ligado a lo productivo, a todo lo que tiene que ver las economías regionales. Hizo un proyecto sobre Malvinas. Mira qué cosa que rara. no sé, debe tener algún, ya le vamos a consultar al diputado, debe tener algún vínculo o algo relacionado o por ahí. Ahora les voy a contar por ahí algún tema provincial que muchas provincias estuvieron involucradas en el tema Malvinas, que puede ser por eso. Claro. Bueno, este es un proyecto de reconocimiento a los soldados del área continental, de apoyo táctico y logístico en la gesta de Malvinas. Seguramente les va a sonar y apunta a brindar reconocimiento a quienes participaron en el Teatro de Operaciones Malvinas y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Hay grupos que vienen reclamando hace años y años. ¿Y quiénes son? Los que fueron convocados a participar, les dijeron, bueno, estén listos porque pueden ser que participen de la guerra en el territorio y quedaron en el continente, por ejemplo, pero estaban a la espera de que el llamado sucediera y durante ese tiempo que duró la guerra de Malvinas estaban listos. Entonces ellos dijeron, nosotros no hicimos un servicio militar común, estuvimos convocados a estar listos y eso creo que tenemos que tener nuestro reconocimiento porque tuvimos la misma instrucción, tuvimos la misma preparación y bueno, y si nos hubieran necesitado, ¿qué pasaba? Nosotros también queremos nuestro reconocimiento. Entonces, el proyecto de Pérez Plaza apunta a otorgar un reconocimiento histórico y moral con dignificación a todos los ciudadanos pertenecientes a las clases 61, 62, 63 y otras clases que fueron prorrogadas. Si la guerra fue en 1982, quienes entraban directamente por la edad son los de la clase 64. Bueno, ahí dice también tener en cuenta quienes se les pidió, porque se necesitaba mayor volumen, 61, 62 y 63. El proyecto propone entregar un diploma, una medalla de honor y un botón solapa identificatorio al arma en la cual haya prestado servicio durante este periodo temporal, que va del 2 de abril de 1982 al 14 de junio del mismo año. Y bueno, a lo que va, que es lo importante más allá del reconocimiento moral, establecer una pensión pecuniaria de carácter no retroactivo que sea mensual, vitalicia, honorífica e inembargable, con un monto total del 60% de lo que cobran los excombatientes. Bueno, por supuesto que habla de que no sea retroactiva. Ya pasaron, va a ser 40 años que pasó y todavía no se resolvió. Hemos visto campamentos de estos grupos que ellos mismos piden este reconocimiento y que todavía no tienen una respuesta. Se ha dado, de este tipo de reconocimiento se ha dado un montón de grupos y ellos todavía no lo lograron. Gozarían de la misma cobertura de obra social que otorga el PAMI. Y cuando habla de los fundamentos, ahí estaba interesante.
Siempre los fundamentos de los proyectos dan como un marco más filosófico, más con fundamentos, ¿no? Dice, los vaivenes económicos producidos en el país en los sucesivos años agravaron aún más la situación personal de aquellos jóvenes. ¿Sabes lo que dice? Que muchas veces han tenido procesos psicológicos muy graves y también el hecho de haber participado, de haber estado cerca, los excluye de muchas posibilidades laborales. Ellos dicen eso, no pudimos reinsertarnos en el ámbito laboral de la misma manera. Era gente súper joven, no con secuelas físicas, pero sí con ellos hablan de esas secuelas psicológicas y morales que les complicaron el regreso al ámbito laboral, y dice, dificultades para insertarse dignamente a la reconstrucción del país. Esto por un lado. Por supuesto que sí, que es entendible lo que pide. Lo que pasa es que me parece pasó un tiempo enorme y es gente que ya está cerca de la edad jubilatoria. Entonces, por ahí, no sé si ya encaja. Es gente que debe estar llegando a los 60 años. Porque si tenían 18 o 20 años en ese momento, 40 años después... Plantear una jubilación especial sería tal vez lo más adecuado en términos de... Algo así, porque esa reinserción laboral tendría que haber sucedido, no sé, hace por lo menos 20 años, o dar otras herramientas para sobrellevar ese tema. No sé, me parece como que está a destiempo eso, pero trae un tema que no lo deja perder, que está vigente. Se entiende. Así que bueno, en eso justamente me venía a la mente el tema Malvinas y me llamó la atención porque quien deja la Secretaría de Malvinas fue el señor Daniel Filmus, que exdiputado, fue diputado nacional, fue senador también y ahora va a ser ministro de Ciencia y Tecnología. Pero bueno, el tema Malvinas siempre es un tema de relevancia. Claro. Tuvimos, siempre hay temas dando vuelta y bueno, con este proyecto de Eber Pérez Plaza, que la próxima le vamos a preguntar por qué. Exacto. Lo presentó, por supuesto que lo puede presentar, pero siempre hay algunas motivaciones o temas que especialmente interesan. Así que bueno, este proyecto que apunta un 60% de lo que cobraron los excombatientes para quienes estuvieron en el teatro de operaciones. Gracias, Dani. Eduardo Fernández es otro de los diputados que se expresaron en nuestro canal, en nuestra pantalla, con respecto a este presupuesto 2022. Dijo esto. Es complejo porque venimos de una situación previo a la pandemia sanitaria. Veníamos con caída de la producción, con caída del empleo, con una inflación récord y con el último año y medio prácticamente un endeudamiento nunca conocido en el país en moneda extranjera y sobre todo con el Fondo Monetario. Todo el mundo sabe, pudimos renegociar y reestructurar la deuda con privada, actores externos en moneda, en moneda extranjera. Con un redireccionamiento de la deuda a la deuda en pesos e interna, porque tenemos prácticamente vedado el acceso a mercados externos, salvo los que sean para obra pública, que son los que aparecen en la información presupuestaria. Y es evidente que esto es un fenómeno mundial, como decía usted. Casi todos los oficialismos han recibido, porque me parece que no ha habido una conciencia total y dentro de un modelo y un esquema económico mundial complejo, pero que ha tendido a beneficiar a minorías también, porque en el proceso a nivel mundial y en Argentina se ha replicado, por eso nosotros dictamos esta ley del aporte solidario, es que ha habido una concentración de riqueza, pero ha habido una disminución de actividad económica y se ha concentrado en sectores determinados, ¿no? Vinculados, por ejemplo, a comercio electrónico, vinculados a las finanzas, que no han dejado de ganar plata. En ese marco, la población y la generalidad de la población no recibe los beneficios, es decir, al jubilado no le alcanza. Me puede escuchar a mí 3 horas hablar el jubilado. Por eso. Después va y yo he escuchado decir, mirá, está bien, Fernández, es cierto, nos pagan los remedios, esto y lo otro, pero
viene mi nieto y no tengo cómo ir a comprarle un chocolate, una golosina. Bueno, es el momento en que los referentes y diputados y funcionarios y leer el voto, en definitiva, y entender que, bueno, hay un mensaje fuerte y claro, desde distintos sectores piden diferentes cosas, pero que los propios hayan dejado de votar, bueno, se entiende como una cuestión de real necesidad. Y cuestiones políticas que se van mezclando también, pero es bueno que se logre comprender qué es lo que necesitamos todos nosotros, de ellos que nos representan, ¿no? Por ejemplo, nuestro próximo diputado le vamos a preguntar también, provincia de... Bueno, aunque es de la oposición, pero es un referente absoluto para preguntarle de todo. ¿Qué tal, Luis Pastori? ¿Cómo va, diputado? ¿Qué dice? Muy buenas tardes, Karen, y a toda la mesa. Es un gusto, como siempre. También escuchándolos. Qué lindo. ¿Qué tenés ahí en la tele? ¿Estás viendo la tele? No, está yo. Pero pensé que como se movía atrás, que yo no me veo lo que se mueve, claro. Es un video de música y que estoy justo, mira. Están ustedes en la tele. Está muy bien, Luis. Bueno, antes que nada, voy a abrir con una política, pero después ahora vamos a hablar en extenso de presupuesto, de lo que opina radicalismo y de lo importante para los distintos sectores, que es de lo que nos importa a todos. Pero una lectura del nuevo gabinete para saber cómo estás pensando y viendo nuestra realidad. Bueno, yo creo que no se trata de una cuestión de nombres, ¿no? Sino de políticas que se lleven adelante. Los nombres son circunstanciales, a uno le puede gustar más, menos, podemos tener nuestras diferencias con varios de los designados en el día de hoy. Lo que habrá que ver son las políticas que se comienzan a implementar a partir de hoy en adelante, si realmente, porque lo que han dicho las urnas el domingo 12, la gente ha dicho que no está de acuerdo con el rumbo con que veníamos, con la economía, con el tratamiento de la pandemia, con la situación en general, social. Entonces, los nombres son secundarios, ¿no? Yo creo que acá tenemos que tener muy en cuenta qué políticas se van a comenzar a aplicar y eso es lo que vamos a seguir muy de cerca. Una primera mirada, ya tenemos los números, ya hablaron de economía, que estos números incluso van a ser reformulados, sobre todo en el área de gasto público, de tarifas. Primeras aproximaciones, que la otra vez que hablamos eran solo títulos y renglones aislados, ahora ya tenemos la presentación concreta, Luis. ¿Qué te parece en términos generales? Y después nos vamos a ir metiendo en algo más concreto. Sí, hay ya comentarios por parte especialmente de diputados que responden al sector del kirchnerismo, para identificarlos de alguna manera, que han manifestado en distintos medios que van a poner patas para arriba, digamos, el presupuesto enviado por Guzmán y que puede sufrir varios cambios, de modo tal que es poco serio, digamos, que un presupuesto que todavía no tuvo ninguna reunión de la comisión, ya se esté hablando de que va a haber cambios importantes. Así que, bueno, todavía no hemos sido siquiera convocados, no sabemos cuándo va a venir el ministro y su gabinete para explicar, para presentar el presupuesto y que podamos hacerle las preguntas de rigor. Pero ante estas expresiones de que van a ser revisados muchos de los números allí expuestos, también nos gustaría conocer qué dice el oficialismo, ¿no? Así que bueno, estamos con toda la expectativa, un presupuesto que sigue la tónica de presupuestos anteriores en general, no dice mucho, no tiene nada muy relevante, repite viejos errores como el de subestimar el impacto subestimar la inflación, que impacta obviamente después en la ejecución del presupuesto. Miren, este año, sin ir más lejos, estamos en el mes de septiembre y han habido ya alrededor de una docena de cambios al presupuesto del 2021 y un incremento de más del 10%, está por encima del 10%, sin pasar por el Congreso, digamos, no que por decretos. Durante la gestión del gobierno de Cambiemos se había autolimitado en que se podía modificar en hasta un 5%, no más de un 5%. Si superaba el 5%, tenía que pasar por el Congreso para que lo volvamos a discutir. Bueno, ahora se lleva más del 10%,
porque hay en la ley de emergencia pública de diciembre del 19, hay un artículo que dice, bueno, que queda liberado mientras dure la emergencia este incremento de presupuesto, o sea que se puede aumentar sin límites. Y esto es malo porque en definitiva el legislador aprueba un presupuesto pero después pierde control sobre ese presupuesto, que simplemente recibimos vía boletín oficial los incrementos que se van dando, con lo cual queda bastante desvirtuado lo que se aprobó, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre en la discusión primero y la oportunidad de preguntarle al equipo económico acerca del mismo. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. ¿Qué interpreta usted por poner patas para arriba el presupuesto? Poner, por ejemplo, más dinero en el bolsillo y patear un poco para adelante la revisión de algunas cuentas que vienen flojas, o cómo lo interpreta? Sí, bueno, hablan incluso de un shock de consumo, que significa repartir dinero, que se va a hacer mediante la emisión monetaria, seguramente, porque no hay de dónde sino sacarlo. También el año pasado, para el presupuesto de este año, se había aprobado que las tarifas de los servicios públicos iban a tener la misma participación sobre el PBI que el anterior, con lo cual esto implícitamente decían que las tarifas de los servicios públicos iban a seguir como mínimo el ritmo de la inflación. Bueno, nada de esto ocurrió porque, bueno, hubo una orden también del sector del kirchnerismo diciendo que no podía superar el dígito el incremento de las tarifas. Ahora para el ejercicio 2022 nos hablan también de un incremento que no sabemos si en definitiva se va a dar o no. O sea, el presupuesto es como que va perdiendo esencia, ¿no? De ser la herramienta fundamental de la administración de un gobierno en el cual podamos confiar y creer, porque en definitiva luego se lo va acomodando en función de las necesidades políticas y económicas, y es como que el Congreso ahí queda como un convidado de piedra. Claro. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Sí, ¿cómo le va? Bien, respecto de los números del presupuesto, lo que se ve es que este año la cotización, el tipo de cambio queda atrasado respecto de la inflación, de cómo va a ajustar. Sí. Y por lo que dice el presupuesto para el año que viene, también queda atrasado respecto, dice que en diciembre del año que viene va a estar a 131 pesos y con una inflación del 33%, el ajuste del tipo de cambio es menor. 2 años seguidos por abajo de la inflación, ¿le implica a la Argentina una pérdida de competitividad o todavía sigue siendo competitiva? Sí, hay una pérdida de competitividad sin duda, ¿no? Cuando se utiliza como ancla inflacionaria el tipo de cambio, que es lo que está pasando con este gobierno, evidentemente los sectores productivos, especialmente los sectores exportadores, pierden competitividad porque el dólar que reciben cuando venden sus productos al exterior no es al valor que debería tener, sino bastante por debajo. A eso encima hay que descontar las retenciones, entonces lo que le queda termina siendo poco rentable. Y esto desalienta las exportaciones, que es la fuente de generar divisas que tanto necesitamos en el país. Así que, bueno, pero lo hacen para anclar las expectativas inflacionarias utilizando al tipo de cambio como variable. Esto, bueno, hay que ver también qué nos dicen, cómo se piensa salir de esto, porque un año tras otro, en definitiva vamos a llegar a tener además la diferencia que hay, digamos, la brecha que existe entre el tipo de cambio oficial y el dólar y los demás tipos de dólar, también es muy alta. Estamos en un 80% aproximadamente al día de hoy. Se comprometieron a bajar al 40% de esa diferencia. Bueno, queremos saber cómo lo van a hacer, ¿no? Y la utilización de estos derechos especiales de giro que finalmente se van a usar para gastos corrientes, que también es otra cuestión, porque es como usar 2 veces ese dinero, mediante un artilugio contable. Recibimos estos derechos especiales de giro, lo entregamos al Banco Central a cambio de pesos.
esos pesos Te lo volvemos va a ser a dar. mediante emisión. Vamos a volver a darle a la maquinita y el Estado se hace de ese monto, pero en pesos. Y el Banco Central se queda con los derechos especiales de giro. Pero después vienen los vencimientos con el Fondo Monetario para usar el derecho especial de giro. Le pedimos al Banco Central que nos los dé y a cambio, ¿qué le damos? Un bono. Pesos no, dólares no. Le damos una letra intransferible que es un papel pintado, es un pagadiós. Con lo cual le seguimos llenando de bonos incobrables al Banco Central. El Banco Central pierde reservas, gana, o mejor dicho, emite mucho más y finalmente esto en algún momento termina en más inflación. Claro, o sea la inflación que no para. las perspectivas, la verdad, que no son para nada halagüeñas, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta lo que usted decía y lo que decían al principio que había dicho el oficialismo, da la sensación de que la discusión va a estar dada por la oposición diciendo contengan el gasto, ajusten el gasto, y el oficialismo diciendo están gastando poco, aumenten el gasto. Digo, frente Al menos a eso, una parte del oficialismo. claro, por lo menos claramente. una parte del oficialismo, por lo menos, digo, frente a eso, ¿cuál es el punto de equilibrio? Teniendo en cuenta la situación que vive la Argentina, la situación social que vive la Argentina, frente a eso, ¿cuál es el punto de equilibrio? No, el punto de equilibrio es la razonabilidad, digamos, no el sentido común. Decir, bueno, seguramente no podemos hablar hoy de un equilibrio fiscal que sería un estadio ideal, porque bueno, no estamos en un país ideal y tenemos que ir logrando ese equilibrio fiscal como objetivo en el mediano plazo, no se va a hacer de un año para el otro. Ahora, si lo que se pretende es aumentar el gasto público, un shock de consumo, pero no hay aliento a la inversión, eso tiene patas cortas porque la economía no se recupera con consumo solamente. El consumo es una parte que debe contener la recuperación, pero la parte más importante, que es la inversión, que es la cuestión de fondo, si no hay inversión en la Argentina, todas estas medidas que se toman son muy cortoplacistas, son para pasar las elecciones, son para pasar pensando ya en el 2023 en muchos casos, pero tenemos que pensar una Argentina no en el 2023, sino una Argentina de aquí a 10, 20 años, y para eso necesitamos decir, bueno, nos ponemos de acuerdo en que tenemos que ir achicando y hasta llegar a un equilibrio fiscal, porque la deuda pública finalmente es hija del déficit. ¿Por qué tenemos deuda? Porque tenemos déficit. ¿Y cómo se financia ese déficit? Si no podemos aumentar más impuestos, si no podemos acceder al crédito, si no podemos, emitimos. Y eso es más inflación. Y la verdad es que estamos en un círculo vicioso en el cual creo que todas las fuerzas políticas tendríamos que decir esta frase tan remanida, ¿no?, de sentarnos alrededor de una mesa. Yo digo, ¿dónde estará esa bendita mesa que nunca la encontramos? Para poder sentarnos, no sé quiénes, pero para que de ahí salgan políticas públicas a largo plazo, ¿no? Esto es lo que falta. Sí, y gente del oficialismo lo pide también. Y de hecho el presidente de la Nación, cuando dio su discurso inaugural aquí en la Cámara Baja, lo dijo, el gran acuerdo, el acuerdo nacional, pero todo se va diluyendo y es una pena, ¿no? Que en vez de acuerdo justamente haya desacuerdo y en el seno propio. Bueno, esperemos que se supere todo y que podamos, y que puedan ustedes también sentarse y dejar de decir que es inviable, porque sí, para algunos casos es inviable. ¿Cómo le tocó a la provincia de Misiones el reparto con obra pública? Contanos, Luis, ¿en la provincia salen favorecidos? Muy mal, Karen, muy mal. Te doy un solo dato y Decime. Con esto lo digo todo. Si uno toma la inversión pública, es decir, la obra pública básicamente, ¿no?, que está asignada a cada provincia, y la dividimos per cápita, la provincia de Misiones sobre 24 distritos queda en el puesto número 24, o sea, el último. Somos la provincia que per cápita menos vamos a recibir en inversión pública. Y si tomamos en cuenta la totalidad del presupuesto, el incremento, creo que estamos en el anteúltimo o antepenúltimo lugar. De modo que mal, y vamos a ver si esto también lo podemos mejorar en el transcurso de la discusión. Seguro.
Bueno, a los codazos, entonces van a estar todos... A los gritos, pelado. Todos reclamando. Diputado, ¿qué tal? Vi un punteo que está circulando ahí entre los diputados del radicalismo, algo que hicieron unos colegas suyos, y hablaban del tema de la presión fiscal, y que es excesiva en algunos sectores. Y quería preguntarle si usted cree que es uno de los frenos para mayores inversiones y qué se podría revisar en cuanto a esa presión fiscal. Sí. Está previsto para el año 2022 en el presupuesto un incremento de 1 punto de la presión fiscal, 1 punto sobre el Producto Bruto, ¿no? Sobre el PBI. No por aumento de impuestos, porque no está previsto en el proyecto, sino porque se prevé que va a haber mayor actividad económica, más empleo, en consecuencia va a haber más aporte a la seguridad social, por un lado, y el incremento de ganancias por la ley que se aprobó este año, de modificación de ganancias a las sociedades, y el IVA por mayor consumo. O sea que el incremento de la presión fiscal vendría por, digamos, una mayor actividad, y no tanto porque esté previsto aumento de impuestos. Pero otro problema que tiene es que, así como no se prevé un aumento de impuestos o creación de nuevos impuestos, lo cual está bien. En cambio, no se actualizan valores como, por ejemplo, el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales, que hace ya varios años quedó en 2 millones de pesos. Todo aquel que supera los 2 millones de pesos paga bienes personales, pero 2 millones de pesos tenía un cierto valor cuando esto se aprobó hace ya algunos años, nunca se actualizó. Y hoy 2 millones de pesos, alguien que tenga una propiedad, un auto, ya está superando los 2 millones de pesos de patrimonio y en consecuencia tiene que pagar el impuesto. O sea que no aumenta el impuesto, pero al no aumentar el mínimo no imponible del impuesto, es como si produce el efecto como si lo aumentara, digamos. No sé si se me entiende bien. Aumenta la cantidad de gente que empieza a pagar el impuesto. Entonces mucho más. Además, por ejemplo, hay también ahí una cuestión que está en el presupuesto sobre bienes personales, que son los bienes en el exterior, que cuando se aprobó este incremento, se le dio al Ejecutivo la facultad por 2 años, 2020 y 2021, para que los bienes en el exterior tengan una alícuota hasta un 100% mayor que los bienes que están en la Argentina. Esto vence el 31 de diciembre. Ahora, en el proyecto de presupuesto, esta facultad se le da sin límite de tiempo, por lo cual, mientras rija el impuesto, el Ejecutivo podrá aumentar hasta en un 100% las alícuotas. Entonces, cuando le decimos, miren, acá tenemos un proyecto de blanqueo de capitales o una moratoria, vengan, pongan en blanco todas las cosas que tienen afuera y que no están declaradas, etcétera, declaren, y con una alícuota, y después resulta que le aumentamos la alícuota una vez que lo hacen. ¿Quién va a venir a blanquear? ¿Quién va a venir a...? Nadie, porque es como que le estamos trampeando. El Estado le trampea, primero le da la zanahoria y una vez que están adentro le pega el garrotazo. Bueno, primero trampea el que hace eso, ¿no? Convengamos que, a ver, se entiende, está en toda la libertad de hacerlo, pero al no declararlo ya hay una trampa. Lógicamente que parte de su patrimonio que gana en este país se lo lleve afuera y que no tribute. Pero se entiende que después se pongan parches en el asunto y no se termine con el problema, en definitiva. Luis, que te quería preguntar, porque van a haber anuncios mañana, ya se saben unos cuantos, el paquete de medidas económicas que va a lanzar el gobierno, tiene que ver como en escuchar directamente qué es lo que está pasando después de los votos, ¿no? Aumento del salario mínimo y algunos planes sociales, y para empleados informales también. No sé, David, si vos sabés para empleados informales cómo va a ser. Una cosa es el Consejo del Salario, que se reúna llevando 30.000 pesos el mínimo, que tampoco alcanza para nada. El sector informal toma como referencia el salario. El salario que pide. Es como, por ejemplo, los docentes. Un docente que recién empieza a trabajar, su salario es un 20% por arriba de lo que dice el Consejo del Salario. Entonces ese salario te marca la asignación universal por hijo, las jubilaciones, el salario docente y el trabajo no formal, porque es el que toma de referencia. El que toma de referencia, claro. Para poder marcar un piso.
Y no se sabe si va a haber un nuevo IFE. ¿Qué crees que puede llegar a suceder con esto? ¿Mejora un poco la situación de tantos millones? Sí, volvemos a lo que te decía hace un rato, ¿no? Esto está bien, digamos, para la gente que hoy está necesitando, que un IFE le significa a lo mejor poder cubrir unos días del mes. Pero no es la cuestión de fondo, ¿no? Si el gobierno cree que con este tipo de ayudas, llenar o poner plata en el bolsillo de la gente, como dicen, o poner plata en la calle, que con esto vamos a salir adelante, me parece que están equivocándose. Esto está bien para la emergencia, pero mientras no haya cuestiones de fondo, mientras no discutamos las cuestiones de fondo en Argentina, la cuestión laboral, la cuestión previsional, la cuestión tributaria, la estabilidad monetaria, bueno, vamos a estar lejos de las inversiones que necesitamos para que realmente la economía tenga un crecimiento sobre base sólida, ¿no? Y el hecho de también contener a los dólares que también van a ir apareciendo por parte de semejante consumo de un sector a las grandes empresas o al que pueda comprar, que todo ese dinero no vaya a cambiarse en dólares, porque tiene que haber una contención para que no se escape ese dinero. Sí. Por eso, bueno, estamos expectantes, esperando empezar a discutir la ley de presupuesto y veremos cómo seguimos, ¿no? Nosotros estamos predispuestos a colaborar desde la oposición, no vamos a poner trabas, palos en la rueda, como se dice vulgarmente, en cuanto a que el gobierno tenga su presupuesto. Eso no quita que, llegada a la discusión, expresemos nuestro punto de vista sobre aquellas cuestiones que creemos que están mal, ¿no? Qué lindo los saltos del Moconá. Vos sabés que veía el programa el otro día de Iván de Pineda. Sí. Dios mío, me dieron unas ganas. Pues, pienso, bueno, hay tantos paseos, hay tantos lugares, ¿no? Las cataratas y... No, toda la provincia es bellísima y como muchas, pero lo que pasa es que Misiones es todo tan especial y selvática y en los distintos parques. ¿Qué pasa con los vuelos? ¿Y qué perspectivas hay para el verano, Luisito? ¿Cómo es lo que ustedes creen que va a pasar con el turismo? Debido a que, bueno, todavía están las restricciones para los que se van afuera. Por lo tanto, hay muchos que ya están decidiendo sus vacaciones. Estamos en final de septiembre. Hay gente que ya está definiendo cómo está la provincia al respecto y los vuelos. Te quería preguntar si van a sumar más vuelos, qué le dice a la gente de aerolíneas o de otras aerolíneas con respecto a los que vienen de Brasil y de todas partes del mundo a ver nuestras cataratas. Todavía los vuelos son en mucha menor frecuencia que la que teníamos antes de la pandemia. A ver, en Posada teníamos pre-pandemia 3 vuelos, 4 vuelos y hasta 5 vuelos por día. Hoy tenemos de la empresa de Aerolínea 1 y bueno, y de algunas otras aerolíneas, de Low Cost 1. Iguazú está con un poquito más de vuelo, tampoco tiene la misma frecuencia que tenía antes, pero el problema que tenemos es el cierre de fronteras en cuanto a, por ejemplo, se había pedido la frontera con Brasil en Puerto Iguazú justamente porque el turismo internacional es la base del turismo en Puerto Iguazú. Esto no se ha logrado, se está pidiendo desde la provincia a la nación que habilite un corredor sanitario seguro, turístico. Claro. Cosas que hasta ahora no se ha presentado los protocolos como corresponden, hasta ahora no se ha tenido respuesta positiva, bueno, más bien fue negativa. También tenemos el puente aquí Posadas Encarnación con Paraguay, que también desde Paraguay hay una fuerte presión para que el puente se pueda habilitar. Bueno, pero las fronteras cerradas es una anormalidad, no funciona en el mundo así. ¿Y cómo? No se funciona con fronteras cerradas. ¿Y cómo ves que en provincia de Buenos Aires se han habilitado tanto, ni hablar en ciudad, ¿no? Que ya uno puede ir a un recital con 500 personas. Es un poco injusto, ¿no? La cosa. Sí, bueno, acá también se están empezando a tener mucha más flexibilidad en eso. A partir de hoy comienza la presencialidad 100% en las escuelas, por ejemplo. Recién hoy. A partir del día de hoy, aquí en Misiones. Y bueno, y reuniones con una mayor cantidad de personas. O sea, que se van flexibilizando cada vez más. Pero hay cosas que una provincia con la ubicación geopolítica nuestra no funciona con fronteras cerradas. Claro. Y el problema de las fronteras cerradas es algo que a nosotros nos afecta mucho. Seguramente, con el más del 90 y pico %, ¿no?, de la provincia en territorio extranjero que limita.
Claro, limitamos solamente un 10% Claro, con el resto 90. del país, la provincia de Corrientes. ¿no? Exactamente, exactamente. El bracito de la República. Gracias, Luis Mario. Como siempre, un placer charlar con vos. Bueno, y igualmente, que nos traigas tu visión de la vida, del asunto, del presupuesto. Muchas y de todo. gracias. Gracias, Luis. Saludos a toda la mesa y para cuando gusten estoy a disposición. Muy amable, muy amable. Hasta luego. El diputado Pastori. Siempre un Que se lujo va. tenerlo. Se va, que sí. se va el diputado Pastori. Es un tema para nosotros porque Eso. es una persona a la cual recorremos Sí, ¿verdad? todo el tiempo. Le Está preguntamos llamándolo todo, y él nada. responde. Sí. ¿Viste? Cuando vos decís, no, que los políticos... No, señor, hay mucha diferencia. Hay gente que trabaja muy bien y hay otros que trabajan más en silencio, ¿eh? Y no les gusta salir o hablar tanto. Se respeta eso también, pero bueno, nosotros como medio necesitamos tenerlos y que se muestren, que hablen y que nos cuenten y que nos hagan entender también. ¿De qué me vas a hablar, David? Bueno, vamos a hablar de un proyecto de ley que lo que crea es el Programa Nacional de Financiamiento para la Integración de Adultos Mayores. Algo que me parece es muy importante para la etapa que viene. Adultos, etapa que viene nuestra. No, para la etapa que viene nuestra claramente, pero para la etapa que viene la post-pandemia, por decirlo de alguna manera. Sí, nosotros no estamos También, muy lejos obviamente, que tampoco. está bien. Por lo menos en A mi vos también te va a caso. llegar. Por lo menos en mi caso ustedes no, pero en mi caso Bueno, ponele que yo. La autora de este proyecto es la diputada Karim... El autor, Karim perdón, Salvé. Sí, Karim sí. Augusto Alume Bodio, Sí. que es del Frente de Todos de San Luis. Sí. A ver, ¿qué es lo que establece? Establece que el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, un Programa Nacional de Financiamiento para la Integración del Adulto Mayor. Esto, por eso digo, para lo que viene. ¿Por qué? Porque el objetivo de este programa en particular es el de promover iniciativas de los clubes de barrio y los clubes de pueblo. Buenísimo. Que lo que buscan, lo que intenta buscar es que incluir a las personas mayores dentro de los clubes de barrio y los clubes de pueblo, con actividades propias de los clubes o actividades que son externas a los clubes, pero para que le den una salida a los adultos mayores. ¿Esto qué significa? No necesariamente los clubes tienen que enseñar computación, por ejemplo, pero sin embargo que exista eso. ¿Para qué? Para que los adultos mayores entren en esta nueva etapa que nos toca vivir, donde la tecnología está mucho más presente, que tengan la posibilidad de ir a los clubes de los barrios o los clubes de los pueblos a aprender computación, que no tengan que ir a pagar a un lugar para que se les enseñe eso. ¿Cómo esto se va a financiar? Por eso digo, son actividades deportivas, educativas, todo tipo de actividades que tengan que ver con la vida social de los adultos mayores. ¿Y cómo se va a financiar esto? Bueno, obviamente se va a financiar con fondos específicos provenientes del Tesoro Nacional, pero me parece que acá es el dato en donde las posibilidades de que se realicen son ciertas, es con crédito internacional. Mira. Los créditos internacionales, obviamente estamos hablando de organismos internacionales, todos por ahí conocemos el Fondo Monetario Internacional, pero hay muchos otros, el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, que financian este tipo de proyectos, que lo que buscan es integrar. Lo que buscan es el desarrollo de las personas a través de la integración en sus comunidades. ¿Esto para qué? Para que la gente, digo, no en el caso de los adultos mayores que ya están más establecidos, pero digo, en el caso de los jóvenes, para que los jóvenes no tengan que emigrar a las grandes ciudades. Sí. Bueno, por eso aparecen financiamientos de los organismos internacionales. En este caso, obviamente, lo que buscan es financiar proyectos que, por un lado, le den vida a los clubes de pueblo y a los clubes de barrio, le den que obviamente si todas las actividades económicas sufrieron con la pandemia, los clubes de barrio, que son los más desprotegidos, sufrieron mucho más que los clubes grandes. Sí. Bueno, y lo mismo que los clubes de los pueblos. Bueno, esto lo que busca es atraer a este sector de la sociedad que también necesita recuperar un poco de esa vida que y para cualquier persona un año en un estado de estancamiento, por decirlo de alguna manera, es mucho tiempo, para un adulto mayor es muchísimo más tiempo. Entonces, que vuelva a la vida social y que lo vuelva a hacer en lugares donde esté contenido y encuentre actividades para hacer, no que quede dando vuelta a ver qué sucede. Y no solamente en los centros de jubilados, que No, claro, los hay por eso. buenísimos en los municipios. Yo sé que se encargan y mucho, y también les enseñan computación, pero no en todos. Y es bueno que esto, como ley, los pueda contemplar a todos. Hay muchos clubes de barrio que tienen una tradición en el barrio mucho más fuerte que el centro de jubilados. Frente a eso,
por ahí la persona de la tercera edad no encuentra una actividad dentro del club de barrio. ¿Por qué? Porque están los chicos jugando al fútbol, por ejemplo, o están haciendo algún otro deporte. Bueno, esto lo que hace es financiar, por ejemplo, un profesor, una profesora de gimnasia de tercera edad. Claro. Para poder hacer esto, lo que van a hacer es crear un registro de actividades del programa, básicamente para organizarlo, porque esto obviamente es nacional. Entonces se crea un registro donde los clubes de barrio, los clubes de los pueblos se van a ir anotando, van a presentar las propuestas y a partir de esas propuestas se van a empezar a financiar las actividades. Obviamente esto acaba de entrar, está en comisión, digo, le va a llevar un tiempo, pero la idea es que avance. ¿Para qué? Para esto que venimos hablando todo el tiempo, que es la sociedad de la pospandemia. Así es. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con los más chicos? ¿Qué va a pasar con los más grandes? Sí. Bueno, esto lo que busca es una salida para los más grandes. Excelente, David. Hoy es el Día del Jubilado, claro. Feliz día a todos aquellos que muchos son muy jóvenes. Sí, ahí mientras que escuchaba me preguntaba, Sí. ¿cuál es el o sea, ¿a partir de cuándo vas al centro de jubilados? Eso como que no te hace sentir muy joven. Por ahí me gusta lo del club de barrio, Está ¿no? buenísimo, Está que te encuentres con gente de más irte joven. de viaje fuera de temporada, espectacular. Igual hay estudios que dicen que a la gente le gusta estar con la gente de su edad. Bueno, a prestarle eso atención. es seguro, cierto. siempre. Pero el hecho de que puedas integrarte en Sí. otros lugares donde hay mucha gente joven Pero y vos puedas dar tu imaginate, expertise, tu experiencia. Vivís en una localidad del interior de cualquier Sí. provincia donde está el club de pueblo, donde va tu nieto a jugar al Sí, fútbol tal. y vos vas a poder compartir, o a jugar a lo que sea, digo, vas a poder compartir el mismo espacio haciendo una actividad, no yendo solamente a mirar y quedándote en ese momento. No, claro. Haciendo claro. una actividad y que el club también forme parte de tu vida. Exacto, exacto. Sí. Como de hecho lo fue Además, en la para vida de tantas revivir a los personas en clubes, las... que está bueno, para revivir a los Claro. clubes, que esta pandemia Eso. sufrieron un montón, con las tarifas también, así que No también... sé, ¿se lo menciona en Win-win. el presupuesto lo que son En el presupuesto están, actividades? sí, tienen subvenciones los clubes y ahí Sí, para sí, los sí, jubilados sí. a prestar atención a los anuncios los próximos días, porque no Sí. solo que va a haber un bono, sino que Tal cual. puede ser que haya una ampliación del previaje. Bien, bien por ellos. Puede ser, se estaba discutiendo que haya una ampliación del previaje. ¿Esto qué significa? Que le devuelvan más que el 50%. que al resto. Cariños a Semino, Eugenio Semino, todo un referente en lo que es gente mayor, adultos mayores. Él se estaba quejando por ser una persona mayor en general cuando hace algún laburito, porque la jubilación lógicamente no alcanza y si todavía puede trabajar, cobra 14.000 pesos. Y ahora con 25 no se puede vivir. Esto en el momento que, bueno, sí, el mínimo ronda Sí. más o menos ese número, menos con 14. De la Cruz Roja dijeron, realizaron una investigación, 7 de cada 10 personas adultas mayores percibieron que la pandemia representa un impacto muy negativo en sus vidas. Y cómo no, si no podían ver a la familia y si uno estaba desesperado, imagínate a alguien que está esperando que lleguen los hijos con los nietos y puedan, o mismo ellos mismos trabajar, hacer tal vez algún trabajo más liviano o que puedan hacer y se les ve imposibilitado todo. Así que bueno, básicamente es muy difícil para ellos. Así que la recreación, un 56% declaró que está poco o nada satisfecho con la situación. Hoy el jubilado no tiene un esparcimiento, es uno de los elementos fundamentales para sostener la salud como parte de la prevención de enfermedades. Exactamente el proyecto de Karim Alomés Bodio, un diputado que tiene ideas muy interesantes. Hemos hablado muchas veces, siempre es un entrevistado firme nuestro aquí en DTV. Ojalá que se lleven este tipo de cosas. Sí, Ojalá tal avance, cual. porque me parece también que Totalmente. forma parte de Claro. nada, que todos tengamos una vida mejor. Esto que decíamos antes, digo, hacer deporte, pero no es solamente Actividad el hecho de hacer física, deporte, moverte, con claro. música, bailar, qué Es sé yo. es estar en Eso. contacto con el resto de la Y sociedad. con el Esa resto de cosa la sociedad. Bueno, los jubilados todos por un lado, sin No, tal estar cual. en contacto con el resto. Muy bien, muy y que bien. puedan disfrutar mucho más. Bueno, ojalá, diputado Karim, ojalá que esto vaya pronto a comisiones, se pueda estudiar junto con todo un paquetazo de leyes que están esperando ser tratadas y votadas para aliviar la vida, porque no todo es la macroeconomía que nos determina, nos guía, no es una guía profunda y que tiene repercusión en todo lo que hacemos, pero la cuestión de esparcimiento es tan importante como el trabajo y el descanso también. Bueno, ¿qué se espera para los próximos días? Bueno, hoy gabinete nuevo, mañana paquete de medidas. Mañana arrancan los anuncios. Bien. El paquete de medidas seguramente va a ser escalonado. Todo junto me parecería un poco raro. Quedaría como muy diluido. Entonces me parece que van a ser escalonados. Poco. Una convocatoria a una movilización. La que convocatoria Convocatoria a una movilización. movilización por parte del presidente, semana que tal viene. cual. Sí, en José Cepaz. Sí.
van a ir a hacer una inauguración y el presidente hoy, mientras tomaba la jura de los nuevos ministros, dijo: espero a la militancia, que se movilice. Sí. En José C. Paz dentro de una semana. Veremos cómo... Me parece que volvemos a la campaña, a una campaña de las que ya vimos. Y bueno, hay un peronismo diferente también en el gabinete, así que todo tiene que ver con todo, ¿no? Y nosotros que damos noticias parlamentarias en todo este escenario que es la política y la economía del país. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Hay más de TV, por supuesto. Hasta pronto.